Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Hernández. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Tamle Sessions. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a hablar sobre un tema muy importante, ¿no? Hablemos de la salud mental en los bailarines y el acompañamiento que de pronto es muy necesario por las cuestiones tan demandantes que se nos van presentando, ¿no? Entonces estoy muy contento de contar aquí con la presencia de Elizabeth Mora, psicóloga del deporte. Así es. Que me emociona mucho esta plática porque cuando yo era estudiante, hace muchos años, Ujú. tuve la experiencia de que nos acompañaras a nuestro grupo, a nuestra selección, digamos, que íbamos a competencias. Y la verdad sentí una diferencia Ujú. bastante, pues fue muy buena, ¿no? Era algo que nunca había, eh, un acompañamiento que nunca había tenido y fue algo que me funcionó bastante y por eso creo que es muy importante que estemos el día de hoy aquí platicando sobre esto. Pero antes que nada, pues lo importante es conocer un poco de nuestros invitados. Elizabeth Mora es egresada de la Universidad Autónoma de Madrid, el ITESO, y cuenta con un máster en psicología de la actividad física y del deporte. También contó con estudios del Centro Mexicano de Programación Neurolingüística y un diplomado en psicología budista. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte, coordinadora de Psicología del Deporte en SportMed, Centro Médico. Es quinto Dan en artes marciales. Fue miembro del staff de psicólogos del programa PAE. Es docente de la maestría en actividad física en la Universidad Montrer y docente en la maestría de readaptación deportiva de la Universidad América. También docente en la maestría de psicología del CEDEFIS y docente en la licenciatura de ciencias del deporte. Y pues bueno, gracias por estar acá. No, gracias, Carlos, por la invitación. La verdad que me honra mucho, me da muchísimo gusto verte y más con estos temas relacionados con la salud mental en el bailarín desde una perspectiva de la psicología del deporte. Claro, que lo importante es esto, ¿no? Acompañarnos de expertos, Así. porque pues a veces de pronto vemos ahí cosas, ¿no? Que no tienen tanto un fundamento y Ujú, es muy necesario que algún experto nos hable del por qué, para qué y demás. Entonces, ujú, pues ahora sí entrando en el tema, me gustaría comenzar con el alto rendimiento, ¿no? ujú. El alto rendimiento yo lo considero que de pronto fijarnos objetivos eh, voy a llamarlos antinaturales en el Ujú. sentido del tiempo, ¿no? A veces son objetivos muy complejos y como estudiantes, como bailarines, tenemos como esa meta puesta ahí, pero no tenemos un acompañamiento. Así es Entonces cierto. luego el camino es muy complejo y Ujú, puede ser frustrante, a veces terminamos desertando, ujú, ¿no? claro. Típico. Entonces, ¿cómo ves esa parte? Em, ¿Cómo crees que debemos abordar nuestro Ujú, día a día para evitar llegar, ¿no? ujú. A esas complicaciones. Ok. ¿Cómo ves tú el alto Ujú. rendimiento? Partiendo de la definición, como alto rendimiento es una actividad, pues primero que nada que te lleva 20 horas por semana. Ya, a partir de ahí, sí quiero que lo tengan todos en claro. Alto rendimiento es lo más alejado a la salud física y mental. O sea, eso sí es como muy claro y pensamos en cualquier contexto, la danza, el deporte. Ah, es que la danza es saludable y es bonita y el deporte es bonito y entonces mente sana en cuerpo sano, alto. Alto rendimiento no tiene nada que ver con la salud con la que estamos pensando. Y entonces alto rendimiento nos lleva a la competición. Alto rendimiento nos lleva exactamente a eso, a la alta ejecución, a la alta performance. Entonces, bien lo dices, tenemos que tener un equipo que nos acompañe y tiene que existir el psicólogo, el fisioterapeuta, el entrenador, el preparador físico. Tenemos que tener el médico del deporte especializado también y que tenga conciencia de la danza, el nutriólogo del deporte enfocado también a la danza porque es otro contexto. Y entonces hay que conceptualizar al bailarín profesional como un deportista de alto rendimiento que ejecuta Ujú. actividades artísticas como la danza, pero tienen una preparación físico-atlética enorme. Claro, porque luego siento que de pronto es esta parte de queremos alcanzar ciertos objetivos, pero no actuamos en congruencia.
¿no? Exacto. Desde la nutrición, digamos, Ujú. ¿qué tanto se nutre bien un bailarín? Claro. Por otro lado, tenemos que identificar cuáles son el acompañamiento profesional. Si lo vemos, yo he formado parte de equipos multidisciplinarios de atletas olímpicos y tenemos todo el equipo. Pero en la danza, pues yo creo que desde que los acompañé a aquel concurso Sí. nacional 2014, ¿cuántos psicólogos del deporte acompañan a los bailarines a esos concursos? No, y de pronto no hay quienes se especialicen, ¿no? También en esa, o sea, y son muy pocos, ¿no? De Claro. pronto es como, tú eres una de ellas, pero Sí, de claro. pronto no es tan común que alguien te recomiende, ¿no? Ujú. A mi psicóloga, eres Ajá. para acompañarte, ¿no? En la cuestión, no en la cuestión, Como pues, que personal, todavía ¿no? no estamos preparados para eso. O sea, a mí atletas de alto rendimiento, si me piden que los acompañe a sus competiciones, si me piden que esté en los entrenamientos, pero en temas deportivos. Ujú. Temas de la danza, solo porque yo he estado involucrado en la danza por temas, digamos, familiares, pero no hay mucha preparación del psicólogo del deporte hacia la danza clásica. Tengo alguna que otra alumna que ya han estado en diplomados que hemos impartido en la Sociedad Mexicana. Algunas, por ejemplo, alumnas mías que dicen, maestra, yo quiero tener algo para hawaiano y tahitiano. Pues vente y prepárate como psicóloga bailarina que eres. Puedes dar Claro, este acompañamiento en la danza de ese estilo. A claro. veces pensamos solo en la danza clásica, pero ¿qué pasa en danza contemporánea? ¿Qué pasa en la danza folclórica? O sea, yo creo que la danza tiene tantos aspectos. Yo actualmente bailo flamenco. Y entonces entender la danza desde mi experiencia personal hace que se entienda el proceso, pues desde el aprendizaje motor, desde la expresión del arte, en este caso flamenco, o si es de la danza clásica, pues tiene otro tipo de movimientos y todo tipo Claro. de historias. Y también esto, porque son tan diferentes que, pues, no es lo mismo, ¿no? La presión que de pronto puede tener, Sí, claro. pensemos, ¿no? En cuanto a figura, Ujú. una bailarina clásica que a lo mejor una bailarina folclórica. Y Exacto. no es que demerite y que una sea más que No, no, otra, no, pero pero son son las diferentes. ujú, Ujú. y son las demandas propias. Y entonces habrá que entender hacia dónde dirigimos esta preparación mental. ¿Por qué? Porque dentro de la danza clásica se empieza muy a temprana edad. Muy chiquititas. Y entonces vemos niñas bailando de 7, 8 años en un concurso nacional, en un concurso internacional, y bueno, ¿hacia dónde lleva esa profesionalización de la danza? Claro, Y entonces eres alto rendimiento porque vas a competir en tal o cual concurso, eres un profesionista de la danza o eres una persona que está dando clases de danza, y todo tiene una diferencia enorme. claro. Y también siento que es bien importante, en el programa pasado platicaba con la maestra Silvia Olivares Ujú, sobre esto de, como a veces te encuentras a pequeñitas, pequeñitos que ves que sufren, ujú, ¿no? La ujú. danza. Claro. Lo opuesto a, y entonces también siento que hay como una, no contradicción, pero de pronto a lo mejor el papá quiere algo, Ujú. el niño quiere algo, el maestro quiere otra cosa. O sea, Ujú. son cosas que van pasando y que entonces no todos, no van encaminados todos al mismo objetivo, y entonces ahí el único que sufre, pues es el practicante, Claro, y aquí ¿no? tocas un tema que se me hace súper importante, el tema del sufrimiento, la tolerancia a la frustración. Los papás están muy asustados, y lo voy a decir con esa palabra, en cuanto a que nuestros hijos no sufran y que no se estresen. Y las frases típicas de las mamás y los papás, es que yo quiero que se divierta, yo quiero que goce y y que disfrute y no quiero que sufra. A ver, ¿qué entendemos por el sufrimiento? Ujú, La danza es una de las actividades físicas, no le voy a decir deporte, pero es una actividad física que demanda vivir con dolor. Y viven con dolor en las ampollas, en el estiramiento, en la flexibilidad, en los movimientos. Es una actividad física que demanda una expresión corporal antinatural. O sea, el trabajar el empeine, el trabajar la apertura de caderas, el hablar de una super curvatura de tu columna, digamos que no es natural, ¿va? claro. Y entonces, trabajar eso desde niñas, pues claro que las niñas sufren porque duele.
más es un logro decir, mi pierna ya llegó hasta acá y entonces se ve divina y a lo mejor te duelen los pies. Yo lo intenté, se lo juro, me puse unas puntas y dije, qué bueno que no me gusta la danza clásica porque quienes se ponen puntas, si a mí ponme un zapato flamenco y soy feliz, pero una punta, dices, claro que duele y entonces pararte todo tu peso corporal en esa posición del pie que también no es natural. Claro, Y entonces se forza al organismo de tal manera que si hablamos de sufrimiento, es dolor físico, más no es un sufrimiento del alma y hay que tener cuidado cuando llegas a sufrir en tu alma, en tu ser, en tus emociones. Eso es lo que tenemos que cuidar, claro. pero no confundir el dolor físico y el dolor del entrenamiento. Las gimnastas también tienen lo mismo, los jugadores de fútbol americano, si Cada habla, disciplina de pronto, tiene. ¿no? Entonces, no, por eso es alto rendimiento, no lo romanticemos, por favor, por un lado, y por otro lado, ya decidiste, ya estás en el alto rendimiento, acompáñate de profesionales, un buen nutriólogo, un buen fisioterapeuta, un buen psicólogo, que tu maestro, tu entrenador, tu maestra tengan estos conocimientos del proceso psicológico hacia la competición. ¿Por qué? Porque un bailarín que está en alto rendimiento va a competir. Claro. La competencia no es nada más ganar una medalla, pero acá ya sabemos que se gana un platino, un titanio, se ganan Una becas. beca. No, y como platicando con la maestra Silvia igualmente en un capítulo anterior, ella decía, ir a un concurso, lo que te va a fortalecer es el proceso para llegar al día que, o sea, el que tú bailes en el escenario ese día no te va a hacer crecer, No. ¿no? El proceso del día que tú asumes que quieres ir a ese concurso, los 2 meses de Ujú. preparación, son los que te van a ir formando y te van a hacer crecer. Y entonces hablas de disciplina, la mentalidad. ¿Qué es lo que hace que durante 2 meses, 6 meses, un año te prepares para ese concurso? Porque entonces, ¿qué vas a obtener? Obtienes una beca, una posición, el dominio corporal de me tiene que salir esta coreografía, Claro. No, y el es control mental control también, ¿no? mental, emocional. Todos los ejecutantes tienen un momento previo del escenario y Claro. entonces, ¿quién les enseña a prepararse? Esa rutina mental, esa preparación emocional, el decir, sí, bécale, o me voy a dar toda el alma en el escenario. Claro. Y fíjate, ahorita que lo analizo, somos tan diferentes cada uno de Ujú, nosotros. Es como en la escuela, ¿no? Está el niño que es súper distraído, el que es toda la atención. Entonces es igual en la ujú, danza, ¿no? Entonces a claro. lo mejor tú eres una persona que te dispersas muy fácilmente y te cuesta. Entonces, Ujú, identificar todo eso es bien importante para poder llegar a esos objetivos. Y también importante, yo siempre creo que es la comunicación. ujú, Padres, maestros, alumnos. ¿Tú ujú, qué quieres? Yo qué espero de ti. ujú. Tú como papá, ¿qué estás dispuesto, no? Porque a Así veces es. yo como maestro veo un Ujú, potencial inmenso en ti. ujú, Tú como alumno tienes un hambre inmensa, ajá, pero tus papás no te apoyan o no ven el mismo camino ujú, que tú como un profesional sabes que el alumno puede recorrer. así Y es. entonces ahí de pronto también es como eh, están todos trabajando juntos, pero en diferentes caminos. Así es. Y ese es un punto clave, Carlos, porque el desconocimiento que tenemos en nuestra sociedad hacia lo que es la danza, ya desde una cuestión formal, no le llamemos profesional. He trabajado con muchos bailarines que me dicen a sus 13, 14 años que están entrenando 8 horas diarias y me dicen, es que no sé si me voy a dedicar a la danza. Ya te estás dedicando. Ya, o sea, dime cuántas horas le dedicas. Claro. O ya te dedicas hoy a la danza, por favor, papás. No es lo mismo dedicarse a que te paguen por, Ujú. ¿ok? Entonces, si tú dices, me voy a dedicar, sí, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi comida, mi sueño, está dedicado a la danza. Hoy a mis 12, a mis 8, a mis 10, a mis 15, a mis 20. Pero de ahí que entendamos, y esto se los puedo compartir desde una experiencia como mamá de Personal, bailarina claro. personal. Yo decía, ay, yo no sabía lo que costaban las zapatillas y entonces no te hubiera metido al ballet porque entonces Claro. unas zapatillas tienen su costo y se desgastan o en Bueno, una función o en 3 semanas, gracias. Entonces, eso implica mucho, ¿no? De el conocimiento y siempre que hablo con mamás de ballet me dicen lo mismo, es que yo no sabía y es que yo no sabía, claro. y nuevamente, vuelvo a esto justo, el desconocimiento, em, de pronto, tú como papá, ¿crees que llevarla al ballet es voy a generalizar, pero es como, sí, la llevo a que pase la tarde con sus compañeritas Y no está mal.
y no está mal. Está perfecto. Pero a lo mejor llegas a una escuela que tiene un rigor Sí. más exigente, que la metiste a un grupo en el que todas son de competencia, y Ujú. entonces la niña sufre y la niña dice, oye, yo no quiero esto, y tú como papá también dices como, oye, no. Entonces, también saber en qué caja pones, ¿no? O sea, Ujú. ok, este lugar me funciona, Así es. se adapta a mis necesidades, este no. Ujú. Ya quiero dar este paso, ahora me cambio de Y escuela, que hay ahora voy acá. todos esos estilos en Guadalajara. Yo creo que esa es una de las ventajas. Somos una de las ciudades que más ha aportado bailarines internacionales y lo sabemos, que nuestros bailarines ahorita están en muchos países Claro, bailando. ¿Por qué? Porque las maestras que tenemos en nuestra ciudad son extraordinarias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener claridad, bien lo dijiste, ¿para qué llevo a mi niña de al ballet a los 2 años? Está perfecto, llévalo para la iniciación, la conciencia corporal y por favor, lleven a los niños. Qué bueno que tú eres un bailarín, porque tenemos tantos estigmas sobre si las niñas bailan y los niños no bailan y si los niños van a bailar, ¿qué va a suceder? Es por, digamos, derecho del ser humano bailar. claro. Y entonces un niño puede bailar ballet y no va a pasar nada en su vida, al contrario, puede pasar mucho más de cosas interesantes, de viajar y de conocer y de simplemente conocer su cuerpo. Yo en las clases que doy en la licenciatura invito a maestras de ballet a darle a los psicólogos y a darle a los de ciencias del deporte una clase de ballet. Y luego ven que lo difícil que es, ¿no? Y lo Lo complejo. difícil que es y que no tienen esta estructura en el conocimiento de su cuerpo, y entonces, ¿cómo me muevo y cómo hago este tipo de ejecuciones? Y entonces yo les pregunto, ¿por qué no los llevaron a la danza desde niños? Claro, Y entonces, ahí sí, bien lo mencionas, saber para qué llevo a mis hijos al ballet o a la danza, porque tengo niños que están haciendo breaking, tengo niños que hacen danza contemporánea y entonces también hay niños que hacen ballet clásico. claro. Y entonces dejémoslo de, digamos, hablar de un solo género. La danza es para todas las personas y de todas las edades. Pero en este caso de la danza clásica, por ejemplo, si vamos a hablar de una academia en la cual, genial, vas y trabajas toda la temporada y te presentas en el teatro. Eso sí, papás, sean conscientes que todo lo que se trabaja en la Para clase un es para una función y de repente dicen, oye, ¿y entonces cuánto cuesta la función y cuánto el boleto y cuánto cuesta el vestuario? No sabemos de eso. Claro. Y entonces estamos preparando a nuestros hijos para muchas habilidades que es presentarse en el escenario solitas, solitos y entonces decir, tengo esta preparación que me da para la vida. Claro. Y además ya algo que veo mucho, eh, es, al final ellos se están desarrollando. Así es. Ujú. Vayan a ser bailarines profesionales, no vayan a ser bailarines profesionales, están forjando un carácter, están cumpliendo objetivos, están fijando metas, ¿no? Entonces Ujú. también siento que es parte del desarrollo que de pronto, pues no lo tienes en otras actividades, ¿no? Y si vas Así al parque, es. pues no, no implica Claro. Y el mismo. entonces podrá ser, como decías, una academia que sea guardería, una academia que sea simplemente de disfrute y formación, y hay otros que van a preparar a bailarines que se van a presentar en diferentes concursos internacionales. Claro, Y entonces aquí hay que tener esa visión. ¿Qué les da la danza a los bailarines? Pues esta oportunidad de, primero que nada, conocer su cuerpo, memorizar todas las coreografías, porque esa es otra historia, personificar su ejecución y el personaje que te están ujú, representando, digamos. Y por otro lado, todo el proceso neurológico, el proceso emocional, realmente es una maravilla de lo que se puede hablar en tema de la ejecución de la danza, pero los papás necesitan abrir los ojos. Sí se trata y de una exigencia enorme de parte de los maestros. ¿Por qué? Porque el maestro va a sacar de adentro de ti lo mejor que tengas. Y si hay un talento, ¿cómo pulimos ese talento? Pero en la actualidad están un poquito peleados los papás con este tema de la exigencia. Yo vengo de una formación marcial desde los 9 años, soy cinta negra desde los 13 y les juro que no me trataron de una manera, o sea, todo es hermoso y fuera de clase y adentro de clase, pero hay mucha exigencia. claro, Y entonces eso nos hace desarrollar la fortaleza claro. de nuestra mente y del carácter, Y ¿sabes? de pronto creo que confundimos esto de la exigencia
Con el con maltrato. el maltrato, con también, pues, de pronto la exigencia viene con frustración, yo creo. Claro, y la frustración te Y es hace parte crecer. de Y entonces dices: "No me sale", y entonces otra vez, y ya me salieron ampollas porque la técnica no fue la correcta, o porque estoy intentando y haciendo repeticiones y repeticiones, y entonces, pues, ya de una ampolla sale un callito, y entonces después te sale muy bien. Y así como nuestro cuerpo, se lesiona, se sana, nuestra mente y nuestro cuerpo también. también. Y Y ahora sí pasando a, ujú, okey, yo soy un chico de alto rendimiento, tengo ciertos objetivos planteados, y entonces el estrés me empieza a ganar, ujú, ¿no? Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Porque yo siempre he analizado y yo siempre, bueno, tienes a los alumnos que 2 semanas antes de la función se ujú. enferman, Claro. se les duele algo, Ujú, em, ya tienen mucha escuela y mucha tarea y ya no quieren ir. Entonces, yo siempre siento que son reflejos de algo claro. con lo que no se están sintiendo cómodos, y yo Ujú. yo creo que es como este estrés, ¿no? Que no Justo saben eso. También asimilar. confundimos enormemente el tema del estrés. El estrés se puede definir como la situación de demanda y mi capacidad de respuesta, Qué bueno eso. ¿ok? Y entonces, si esta situación de demanda implica una gran cantidad, digámoslo así en el ballet, técnica, esfuerzo, desempeño, ejecución, performance, lo que sea, y yo no me siento capaz para eso, me voy a estresar. ¿Ok? Me encantó Pero esa si yo definición. tengo mi autoconfianza, que eso es lo que tenemos que trabajar en los bailarines, o sea, la autoconfianza, tenemos que ser muy cuidadosos con este asunto de la dismorfia corporal en la danza. Luego hablamos de ese tema. Claro. Entonces, no me salgo, de la autoconfianza, la autoestima, la capacidad de ejecutar lo que me demanda la coreografía, digamos. Si yo sé que puedo, esto se convierte en un desafío y es motivante. Pero si yo creo que no puedo, aunque los maestros me dicen que sí puedes, ¿dónde está mi autoconocimiento? Y entonces todo el tiempo estamos, y eso es parte de la cultura mexicana, que desde la psicología del deporte yo, digamos que es uno de mis enfoques de trabajar con este asunto de la insuficiencia aprendida. Como Ujú. cultura siempre estamos pensando que no somos lo suficientes. Ay, a ver, ahí, ahonda en eso. Ahondo en eso. Siento que no he entrenado lo suficiente. No soy suficientemente buen bailarín. No estudié en No tal escuela. estoy ajá, no soy de la academia tal. No soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente guapo, bonita. Entonces, nos estamos todo el tiempo juzgando de manera negativa. Claro, y lo estás haciendo a través de la comparación. Claro, y entonces, yo cuando trabajo con las bailarinas, yo les digo: "¿Cómo se ve esa bailarina en el espejo? ¿Qué le dices a esa bailarina? ¿Qué bonita te ves?". O estás todo el tiempo: ya me veo gorda", y ve nada más, y entonces la de al lado está más bonita que yo. Si hacemos eso, que sé que muchos lo hacen, el asunto está en poder trabajar mi autoconocimiento, mi autoestima, mi autoconfianza, mi autocontrol. Todas esas con A para que se los aprendan. Entonces, trabajar con ello implica que si yo tengo una coreografía, que la voy a presentar en un concurso nacional, en un, bueno, no voy a decir nombres de concursos, pero sabemos que hay muchos importantes en México, o ya voy a ir fuera del país y voy a representar a mi país. He tenido la suerte de trabajar con bailarines como tú y otros bailarines que han estado en escenarios internacionales. Y entonces, ¿cuál es esta situación en la que yo me estoy preparando por meses? Primero para ser seleccionado o seleccionada en el repertorio. Ujú. Y si eres primer bailarín o bailarín de repertorio o eres parte de la compañía, implica todo un proceso. Y entonces, ya estando en el escenario que implicó el viaje, implicó trasladarte o salirte de tu país, todo eso lleva una capacidad de controlar las emociones. Y bien tú lo dijiste, el bailarín que se estresa, y todo eso me pasa exactamente igual con deportistas, es como nos enfrentamos a estas situaciones que te digo de demanda contra mi capacidad de respuesta y ante ello, ¿qué estrategias tengo para disminuir esta tensión? Mm, El cuerpo se cansa, la mente se cansa, las emociones se cansan. Y entonces, ¿cómo descansan? O se acuestan a ver una serie, o se ponen a comer lo que no deben de comer, o tomar lo que no deben de tomar, y entonces no hay una congruencia. Así como entrenaste, tienes que ir al fisio. Así como entrenaste, tienes que darte la oportunidad de una sesión de relajación. ujú.
¿Cuántos bailarines meditan? ¿Cuántos bailarines se relajan con técnicas de relajación que están diseñadas para que entonces nuestro cuerpo realmente tenga ese espacio de relajación? Claro. Y fíjate que sí es bien importante porque justo de pronto a mí me pasa que en temporadas hay veces en las que me siento muy abrumado Ujú, claro. y es porque tengo esta función y luego este viaje y luego esto y luego un compromiso y no sabes cómo porque nunca te enseñaron. Exacto, pero en ese cómo, y así como tú lo dijiste, con tu ejemplo así perfecto, de la misma manera en la que te estás preparando para todas esas ejecuciones, presentaciones, organizar, viajar, etcétera, ¿te cuidas igual? ¿Comes mejor que en otras épocas? Comen peor, Claro. comen peor. Entonces, yo sí lo noto, que falta mucha preparación de parte de los papás. Hay mucha mala información de parte del entorno de la danza y entonces me tocan bailarinas que ya están en un asunto de anorexia y lo tengo que decir como es. Y he tenido bailarinas que les he hablado con un médico especialista y si no subes medio kilo No en esta bailas. semana, no, te interno porque tu vida está en peligro. Los he tenido. Y entonces dices, ¿dónde estás, papá? ¿O dónde estás, mamá? Que no te diste cuenta que tu hija, tu hijo tiene una situación de dismorfia corporal y ya tiene una vigorexia en donde ya está generando de más. Están en 2, 3 de la mañana saltando la cuerda y los papás no se enteran. Y entonces vemos, es que está muy comprometido con la danza y está Sí, le pones una trabajando. estrellita. Claro, y entonces, wow, está cuidando mucho su alimentación. No quiero comer esto, no quiero comer lo otro. Red flag. Ujú, Cuidado con las cosas que el bailarín no quiere comer. ¿Quién le dijo que no lo podía comer? ¿Tiene una asesoría profesional? Y ujú. entonces, todos estos temitas, digo, da para hablar un Claro, montón, sí. pero sí cuidemos y entendamos que dentro de los temas de estrés está la situación de demanda más mi capacidad de respuesta. Y entonces, si yo sé que tengo una semana a tope porque viene la función el fin de semana, me duermo temprano, como mejor que otros días, me Claro. suplemento, no veo bailarines Que que se se suplementen. suplementen. Vitaminas, por favor, Claro. si están de acuerdo, por ejemplo, puedes complementar tu alimentación y suplementarte también. Claro, los electrolitos y demás, mil Ajá, cosas. pero vitaminas. Y ahorita que dijiste sobre okey, digamos, esta expectativa y yo siento que no puedo, también es bien importante ahí que tú como maestro, que eres Ujú, la guía en el salón de clases, ujú, asumas lo mismo, en el sentido de pronto veo que hay maestros que ponen en situaciones muy estresantes a los ujú, bailarines por una falta de conocimiento o es que quiero que hagas esta variación. ujú. Pues sí, pero nunca la he hecho. No sé ni cómo se llama ese paso. Ajá, Y entonces ahí tú también como maestro de pronto los pones en situaciones ujú. donde se sienten vulnerables y también hay que tomar responsabilidad en esa parte. Y es parte de la preparación del profesional de la danza, del docente de danza. Cierto es que son muy pocos, no sé cuántos, no puedo decirlos, licenciados en docencia de danza, Sí, no hay un montón. claro. Normalmente, ¿qué pasa? Que no siempre, son pocos los que desde el inicio por vocación dicen, yo quiero ser Y maestro. muchos se transforman en maestros y está muy bien. Entonces, si Ujú. ya te transformaste en docente, Asumirlo. prepárate como tal. Y sí, tómate un curso de nutrición, tómate un curso de psicología del deporte, tómate un curso de psicología del adolescente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque exigen tanto a los niños que se les olvida que van a pasar de la pubertad a la adolescencia. Luego van a ser adultos. Exacto. Y Y entonces no los cuidan emocionalmente. yo cuando en el 2017 tuve la fortuna de certificarme por el American Ballet Theater Ujú. y me acuerdo que en ese momento yo así sentí que se abrió un panorama inmenso frente a mí porque me di cuenta de todo lo malo que estaba haciendo Ujú. y entendí en ese momento el maestro Raymond, eh, él comentó, dijo, antes la danza no es importante, Ujú. las personas son importantes. Así es. Y todos nos quedamos así como... Y entonces él dijo, tú no sabes si el día de mañana la niña que tienes enfrente va a ser gobernadora, va a ser presidenta, va a ser directora de una empresa muy... Y por el trato que tú le hiciste, o como tú le hiciste sentir, o la experiencia que tuvo contigo, tú no Ujú. sabes si va a amar la danza o la va a odiar. Así es.
Y eso para mí fue muy impactante porque yo dije, wow, o sea, nunca pensamos eso. No. Y eso yo creo que la parte fundamental, ¿cuáles son los beneficios a corto, mediano y largo plazo de practicar la danza? Y entonces, ¿qué habilidades? Y esto es como tema para los papás. ¿Qué habilidades psicológicas y emocionales se desarrollan a través de el autocontrol corporal, el sentir tu cuerpo y esta sensopercepción tan particular de cómo controlas cada uno de los movimientos y de aprietas, cierra costillas? Ujú, Todos esos son procesos internos que no se ven, ujú. pero están acá adentro. Y entonces, ese diálogo interno de no, sí, apriétate y entonces gira y Y interpreta, interpreta, y entonces, ay, ¿cómo era la carita que tenía yo que poner en este momento del tin de la música? claro, O sea, es controlar el ritmo, la expresión. Todo eso va de la mano de este desarrollo personal. claro. Y entonces sí, me topo con esta circunstancia de o amo la danza u odio la danza. Entonces, seamos como más integrales en este proceso de formación, justo con lo que empezábamos ahorita, si hablamos de alto rendimiento, ¿cuántos años ya han pasado para que un bailarín esté en alto rendimiento? Ujú, Mínimo ya pasaron 5. ujú, O sea, desde el que iniciaron en la danza hasta que empezaban a concursar y que ya se ganó su primer beca o si ya se ganó su primer diplomita, ujú, si van por ese camino, la claro, exigencia es enorme. claro. Y que también la expectativa que digan los papás, ¿cuándo vamos a ver beneficios, Resultados, ¿no? Claro, resultados? Pues, ¿qué resultados estás esperando? Porque si quieres entender que tu hijo, tu hija va a ir a bailar a otro país, pues los beneficios son para él. claro. O sea, el bolsillo del papá nunca va a ver el Nunca, regreso. claro, claro, Pero no pasa nada, no es por ahí. claro. Y ahorita que hablas sobre esto, también, cuando empezamos en este camino, ya más complejo, Ujú, llamémosle, pues de pronto se presentan derrotas, fracasos, desilusiones. Si no quedé en tal compañía, si no me aceptaron en tal curso de verano, si yo iba por la medalla ujú. y ni siquiera pasé a la segunda ronda. Y nos pasa a todos, como maestros, como bailarines, como Claro. papás. Entonces, ahora sí que me gustaría que nos dieras un poquito de información de cómo deberíamos de plantearnos, porque ¿qué pasa? Cuando en la escuela te dicen, sí, es que el niño va a ganar el primer lugar. Ujú, Número uno, no lo sabemos, ¿no? No sabemos quién va a ir. así es. Pero bueno, ya el maestro asumió que el alumno es una estrella y va a ganar el primer lugar. Y ándale que no pasa ni siquiera a la siguiente. Y entonces el Ujú. papá El está en maestro es un shock. fraude. Claro, el maestro es un fraude o no todos O me son, me prometieron 1000. prometieron tal. Y entonces ahí, ¿qué se tiene que hacer? ¿No? O sea, ¿cómo debemos actuar frente a una desilusión, un fracaso? ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Cómo? Porque me imagino que tienes como procesos, ¿no? De pronto ya a lo Sí, mejor un poco claro. estandarizados en el Ujú. sentido de, Más o menos, pero como, me imagino que número como un 1. duelo, Ajá. ¿no? Okey. Desde ahí, si hablamos de duelo, fracaso, desilusión, desde ahí, no. Ok, Vamos a partir desde ahí. Tenemos que hablar de un desempeño, de una ejecución, de una demostración de tus habilidades dentro de un escenario. ok. Y entonces, y volvemos al mismo tema del estrés. Si la expectativa está acá, pero mi capacidad de desempeño está acá y mi objetivo está tan alto, si tú me dices, yo voy a ganar el primer concurso de Attitude y voy a ganar el primer lugar, pero si tu nivel está acá, te lo pongo en un ejemplo deportivo. Ujú. Gente que me dice, yo quiero una medalla de oro. Padrísimo, y por eso qué bueno que vienes conmigo. Cuéntame cuántas veces has estado en un primer lugar. No, ninguna. Este es mi primer concurso o mi primer competencia. ¿Sabes qué? No vas a quedar en primer lugar, pero tú no quieres que gane. Sí, claro, quiero que ganes, pero es un proceso. Y entonces, si hablamos de ganar, no necesariamente tiene que haber que perdí, Ujú, sino que me estoy acercando a esa meta. ok, Y entonces, hablar del concepto de frustración, fracaso, desilusión, ya le estamos poniendo tanta cosa al corazón que no es lo ideal. Y entonces, primero como docentes de danza, como maestros de la danza, no prometan un resultado. claro, Prométele al bailarín que va a ir lo suficientemente bien preparado para brillar en el escenario. ¿Qué sucede? Que es una situación en la cual el jueceo es totalmente subjetivo. claro. Entonces, desarrollar la fortaleza mental y emocional ante el juicio que va a ejercer un juez. Ujú. Y aquí es más difícil porque en los deportes
es ¿no? Es más, pero aquí es la Sí. cuestión Y artística, es el ojo, totalmente de el background que apreciación. tiene Sí, claro. cada jurado, ¿no? De Ujú. pronto. Pasa en nado sincronizado, natación artística que le llaman ahora, en gimnasia rítmica, gimnasia artística, o sea, los deportes de apreciación, que así se denominan, tienen esta característica. Por eso en clavados, en la máxima calificación se elimina y la peor calificación se elimina. Porque entonces es mi favorito contra el que yo odio, entonces se Ah, equilibra, ¿va? okey. Pero en la danza yo no sé si se Hay elimine la algunos primera. concursos en los que Ajá. lo utilizan. Y entonces ahí cuidas un poquito esta estandarización de la evaluación de la ejecución. Y entonces, ¿cómo preparas al bailarín a ser evaluado? Si constantemente sufren ante la autoevaluación frente al espejo, ¿cómo les enseñas a que se esperen a la evaluación, por lo menos más objetiva que puede tener un juez en un concurso? O simplemente los aplausos que nos den en el teatro, ¿no? Entonces, depende si es una presentación que te van a aplaudir o es una presentación que te van a seleccionar para la siguiente ronda. Claro. Por ejemplo, un caso práctico en el sentido Ujú. de, imaginemos que fulanita va y entonces viene una situación esta, ¿cómo actuamos como papás, como maestros? ¿Qué les decimos? ¿Qué? Tómate un tiempo, a ver, meditemos en qué pudimos haber mejorado. ¿Qué Ujú. sigue después de este momento? Claro, si ya ves que el resultado no era lo que te esperabas, primero que nada es para la siguiente no esperar demasiado. Como les digo, una alta expectativa cuando estoy en la preparación. No soy un profesionista de la danza, que yo ya estoy bailando en Londres. No, a Ujú, ver, espera, tenemos que ser como muy realistas. Entonces, trazarlo como un proceso de aprendizaje y de desarrollo de toda tu fortaleza emocional. Y entonces los papás, por favor, no digan, hijita, no pasa nada, es solo una función. O sea, si pero lleva para la niña es una para la función, niña es ¿no? lo más importante que hay en su vida de En este 9 momento, años, claro. 10 años, 15 años, es lo más trascendente. Entonces, no minimicemos el momento porque para ellos es lo más importante que ha sucedido en su vida consciente. Porque también tenemos que ser realistas, un niño de 2 3 años no se va a acordar de la presentación en el teatro en el kinder, Claro. pero sí te vas a acordar de la presentación en el teatro a los 10 a los 11 a los 9. ¿Va? Entonces, no minimicemos, eso sería una. Ujú. Número 2, también como conectarte con la emoción del niño o de la niña y decir cómo te sientes. O no necesariamente que sean niños, pues, pero primero conectarnos con la emoción de nuestros hijos más allá del resultado. No minimicemos el resultado. ¿Cómo te estás sintiendo ante este resultado? Y que cómo sí te gustaría sentirte. Y el cómo sí nos da la opción de decir, pues quiero estar feliz, contento, orgulloso, quiero sentirme, satisfecha de mi ejecución. Eso me encantaría, en verdad, porque pocos bailarines me dicen: "Qué bien bailé, Ujú, qué bonito, me siento tan satisfecha de mi ejecución", que siempre encuentran un pero. ujú, Y entonces, por favor, busquemos la satisfacción en la ejecución. Y el acompañamiento, ¿qué es lo que quieres hacer ahora? ujú. Porque también muchos papás de: "Ah, no, no ganaste y entonces ya te saco de la academia". Y porque la escuela no sirve y Ajá, y entonces el maestro, la maestra tiene sus favoritos y tú tendrías que estar ahí. Me han tocado casos con niñas que, pero mi mamá me dice que ella no baila bonito. Entonces yo así como que, ¿y claro. qué más dice tu mami? Pues que ella no debería de estar aquí y que yo soy la más bonita. Y yo, mamás, por favor, Claro. amamos, nuestras hijas son las más hermosas del mundo, pero no generemos esas divisiones con nuestros comentarios, que pueden ser a lo mejor muy amorosos, pero las niñas los dicen abiertamente. Claro. Entonces hay maestros de danza que me dicen, por favor, ayúdame con las niñas y ayúdame con las mamás. ¿Por qué? Porque las mamás que están sentadas en las banquitas, de repente son como las que tienen más conflicto Claro. porque están comparando, haciendo sus juicios y si saliste o no en la lista. Y desde una conciencia de un adulto también, ¿no? Que de pronto el niño Claro. no es la misma conciencia. No, y entonces, desarrollar sobre todo, y un tema que me encanta, el tema de los valores. Si vamos a hablar de solidaridad, compañerismo, hermandad, hablar de un trabajo en equipo, si hablamos de sentido de pertenencia, todo eso te da soy de la academia fulana, mi maestra, mi maestro es fulano. Y Ujú. entonces, o represento a mi estado, o represento a mi país. Pero eso lo tienes que ir desarrollando desde que están empezando.
Si hablamos de alto rendimiento, que tú ya traes un nombre encima o es tu propio nombre el que traes y lo vas a usar para competir representando a X o tal academia o como te digo, representando a tu país, ya hay todo un sentido atrás de preparación. Pero toda esta preparación psicológica, No, lo siento, pero no es, o no sea, sucede. no sucede. Claro. Y ahora sí, se conecta con la última pregunta que es, Ujú, para mí un objetivo claro es más factible que lo pueda alcanzar. ujú, Si yo no tengo un objetivo claro, no sé a dónde voy, ¿no? Y ujú. entonces, de pronto, tienes a estudiantes súper talentosos que te dicen que sí, que aman lo que hacen, pero no van de 5 clases van a 2, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces ahí empiezas a ver que no hay congruencia, que no hay, pero yo creo que porque no tienen muy claros esos objetivos. A lo mejor tu objetivo en este momento es ir y pasar la tarde con mis amigas, Ay, ajá. padrísimo. No ir, ¿no? No ir a ganar el tal concurso que sí, me estoy preparando y todo, pero en realidad a mí no me interesa eso. También creo que hay que ser bien honestos Ujú. con, o sea, y preguntarles a los niños, ¿no? O sea, ¿qué estás esperando de esta experiencia? O sea, y a lo mejor en la conciencia del alumno, ¿no? O sea, Claro, dentro de esta conciencia, tenemos que desarrollar, sobre todo, pues, el momento real. El niño, el adolescente, tampoco podemos preguntarles: "¿Qué ¿qué esperas de esperas? esto?". Claro. Pues, no sé, nunca he estado en un concurso. Ujú, Entonces, pues, espero vivir la experiencia. No pidamos más allá del proceso cognitivo real que tiene un niño o un adolescente. ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría sentir? Sería otro tipo de mm, pregunta. ¿Qué te gustaría sentir? ¿Que te gustaría sentir que lo hiciste bien? ¿Te gustaría sentir la experiencia de ponerte el vestuario y decir, wow? ujú, ¿Qué es lo que deseas? Eso es lo más importante. Y ya que tengan uno, dos, tres concursos, pues ya qué esperas. Sabes que yo sé que si me preparo lo suficiente y mejoro la ejecución pasada, yo voy por una beca. Pero aquí entonces nos toca hablar con los papás y explicarles el mundo de la danza. No conocen el mundo de la danza y no saben que hay becas en el extranjero, no saben que hay becas en nuestro propio país, no saben que hay becas universitarias por la danza. ujú, Y en preparatorias de nuestra ciudad hay becas si eres buen bailarín, ujú, pero no las conocemos. ujú, Y entonces, dar ese escenario y decir: "Papás, si ustedes están en esta academia, la proyección es hasta este nivel". Si la proyección es hasta función, de fin de de curso. fin de curso, que todas tienen que tener una función de fin de cursos, qué bueno. Ujú, Si la cuestión es, pues, de aquí viene una visoría y te van a ver, y viene el maestro de España, o viene el de Italia, o viene el de Ucrania, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto. ujú, claro. Entonces, disminuyamos las expectativas, vamos trabajando sobre qué espero sentir, cómo me quiero sentir conmigo mismo, cómo voy a vivir esta experiencia y entonces ir sumando. Claro. Y cuando lleguen al alto rendimiento, que ya lleguen un poquito más preparados. Claro. Y me encantó lo que dijiste al principio que decías, pues ya estás viviendo el alto rendimiento. Ya lo vives, o sea, O ya te sea, dedicas, o sea, ya estás ahí. asumir esa parte, Ajá. ¿no? Y entonces, sonará como a cliché, pero créetela, por favor. ¿Sabes? Que te Claro, creas que eres buen bailarín sí. y Y que te veas en el espejo y digas: "Sí, soy un buen bailarín, una bonita bailarina". me voy a proyectar, pero es justo en la entrevista pasada, yo le decía, decía, es que yo, como yo no soy titulado por una universidad con mi título de bailarín, entonces yo siento que no estoy listo todavía. Ujú. Pero creo que ese es un error. Claro, porque entonces eres un bailarín ejecutante, y entonces, ¿qué te da la licenciatura? O sea, la preparación tiene muchísimos caminos. No solo es el camino de la Escuela Nacional de Danza, no solo es el camino de la Escuela de Jalisco, Y Monterrey. lo conecto con esta onda Ujú. como del minimizarte, ¿no? Entonces, porque ahora que lo analizo, yo creo que siempre he estado en ese ahí como, te falta, te Te falta, te falta. falta. Y Y sí, siempre me va a faltar si no aquí no sucede un cambio en el exactamente. entender, ¿no? Ujú. Y el que me falte no significa que yo no sea suficiente. Y eso significa que dónde quiero estar para prepararme más, no en el sentido de me falta y no sirvo para nada, ¿sabes? Entonces, habrá que cambiar esas emociones, habrá que conectarnos con dónde quiero estar. A mí que me ha tocado trabajar con atletas de otros países,
Una mentalidad totalmente distinta. Y entonces, como mexicanos, realmente es creer que tenemos todo el talento. México tiene un talento increíble para lo que quieran. En cualquier tipo de ejecución deportiva, artística, tenemos para estar y lo hemos estado en los mejores lugares Claro. del mundo. Entonces, vayamos trabajando en esa fortaleza mental, en esa cuestión de soy lo suficientemente bueno Ujú. y me la creo, y entonces es lo que vas a enseñar en el escenario, Claro, pero es un proceso. claro. Y se tiene que trabajar. Claro, y entonces el juicio, el pensamiento negativo, pues vámonos transformando a qué es lo que necesito para realmente estar donde yo quiero estar. Y entonces si te trazas una meta, O sentirme, como decías tú. ¿Cómo me quiero sentir al terminar mi me quiero función? sentir satisfecho, congruente, feliz, extasiado. Generalmente pensamos en no quiero estar nervioso. Perdón. Claro, O no quiero hacer el ridículo. ¿Cómo vas a hacer el ridículo si llevas horas ensayando? ¿Y si haces el ridículo qué? O sea, también como que le damos como mucho valor y como esta es una actividad donde la danza siempre nos están viendo, siempre estás observado. Siempre te claro, sientes pero el observado. que te observa no siempre sabe. Claro. Entonces, no sabe que te equivocaste en la coreografía, no sabe que a lo mejor no apuntaste suficientemente bien el dedo, o sea, eso es interno. Claro. Ay, pues, Elizabeth, muchísimas gracias por es poquito, Es poquito. pero igual creo que fue mucho, ¿no? En el sentido de siento que siempre es muy importante conocer todos como los diferentes puntos de vista, ¿no? Ujú. Porque a veces para el bailarín lo más importante es el bailarín, pero tampoco piensa que los papás también están pasando por un estrés para llevarte al viaje, para Sí, sí, llevarte a la sí. beca, para, ¿no? Y Y tú comprar como todo. maestro también, Ujú, porque no nomás tienes a un participante, tienes a 5 que tienes que preparar. Entonces, creo que sí es muy importante que así es. siempre contemos con un acompañamiento, Ujú. ¿no? En este caso, como tú. Y quien Entonces, guste prepararse en psicología del deporte para la danza, estoy a sus órdenes. Acompañamiento psicológico para la danza desde iniciación hasta el alto rendimiento, porque desde la iniciación, ya cuando me llevan al bailarín profesional, al atleta de alto rendimiento profesional, ya llevan 5, 10 años de camino y entonces regresarnos al paso uno, digamos, del entrenamiento mental, y pues creo que es no importante. está Sí, emparejado, ¿no? Con claro, el desempeño sí, técnico-táctico, con el desarrollo emocional. claro. Entonces, ahí hay mucho, mucho que trabajar. Que se puede hacer. Así Pues es. muchísimas gracias. ¿Algo que quieras Gracias. compartir con la audiencia? ¿Algún mensaje que quieras em, que se queden ahí analizando, pensando, un comentario? Pues yo creo que desde el simple, la experiencia que tenemos, personal en casa, nunca es tarde. Nunca es tarde. Mi hija empezó a bailar a los 13 y actualmente, pues, es una superbuena bailarina, docente, y nunca es tarde. Yo creo que no podemos, decir: "Es que ya estás grande para empezar con la danza", eso sería uno. La otra es disfrútenlo, vívanlo y buscar esta congruencia, este equilibrio emocional, que la danza sea disfrutable. Y que los papás acompañen de manera amorosa, sin dejar de ser exigentes, Ujú. pero comprendiendo los procesos que existen en la danza. Entonces, que los papás se involucren, y digo papás y mamás también, porque hay papás que no se involucran y se lo dejan todo a las mamás, y el papá piensa que solo le toca pagar. O Ujú. mamás solas que nada más están pagando y acompañando, también es un proceso difícil, pero yo creo que esto es una área de oportunidad enorme para convertirnos en unos buenos papás que acompañan a nuestros hijos en sus sueños, y que este sueño no siempre solo va a estar dirigido a cuánto vas a ganar y dónde vas a trabajar. Si tu sueño es bailar en el escenario, no importa que no seas profesional de la danza. Si el alto rendimiento no te lleva a que te contraten, tampoco pasa nada. Es una experiencia maravillosa y pues ahora sí que aporten y apuesten por todo eso, y la verdad Claro, que el beneficio de la danza es enorme. claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Compártenos tus redes sociales para que las personas puedan ir a seguirte Sí, y claro que sí. En TikTok estoy como Psic Deporte Elizabeth, todo pegado. En Instagram me encuentra como Psic Elizabeth Mora, todo pegado. Y bueno, con esas dos. súper, Sí. perfectísimo. Pues Gracias. muchísimas gracias y esperamos que hayan disfrutado este programa, que les haya abierto un poco el panorama, ¿no?
tema tan importante que es la psicología en la danza y cómo debemos acompañar a los estudiantes, bailarines y demás. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias.